En estas últimas semanas se han ido conociendo las utilidades que diferentes industrias de diversos sectores de la economía alcanzaron durante el año 2021, y cuyos jugosos dividendos comenzarán a pagarse durante las próximas semanas. Las mineras, que por su tamaño son las que más utilidades lograron durante el año pasado, alcanzaron nada más ni nada menos que 8.400 millones de dólares, superando en más de 3,7 veces las obtenidas el año anterior, algo así como 23,3 millones de dólares diarios. La banca obtuvo 3,8 billones de pesos de utilidades, que representa poco más de 10.500 millones de pesos diarios. Las AFP lograron 426 mil millones de pesos durante el año pasado, o sea, una utilidad diaria de más de 1.100 millones de pesos. Y el comercio en sus diferentes modalidades ha logrado miles de millones de utilidades. Contrasta esta realidad, que sin duda beneficia a un puñado de grandes empresarios, con la realidad del mundo del trabajo. Sí, contrasta y demasiado. Los datos públicos recientemente publicados por Fundación Sol son reveladores de esta desigualdad. El 70% de los trabajadores recibe ingresos menores a los 635.000 pesos, con lo cual la mitad de ellos no podría sacar de la pobreza a sus familias. Por otro lado, entre el 2000 y el 2019, el 1% de mayores ingresos se llevó cerca del 30% del total de los ingresos, es decir, la torta que producimos todos los chilenos y chilenas en un año, en especial el mundo del trabajo. Un 1% de ellos se quedó con un tercio de la torta producida por todos. Si agregamos a estos datos importantes, por ejemplo, que el 50% de las personas que recibieron su primera pensión de vejez autofinanciada durante diciembre del 2021 lograron un monto inferior a los 74.600 pesos, la situación es verdaderamente crítica para muchos hogares. Durante el 2021, miles de hombres y mujeres además perdieron el empleo. Otros tantos vieron rebajados sus salarios significativamente, ya que el aumento sostenido de los precios de los bienes de primera necesidad, que no va acompañado de una reajustabilidad periódica de los salarios, termina dañando el poder de compra y afectando la vida de las familias trabajadoras. Esto impacta mucho más a aquellos hombres y mujeres que mantienen empleos informales. Si a esto le sumamos que durante la segunda mitad del 2020 y el 2021 los trabajadores hicieron uso de su ahorro previsional para enfrentar las contingencias de la crisis económica, la situación se vuelve mucho más compleja. La realidad es que en Chile las mayorías nos estamos empobreciendo a una velocidad preocupante, en especial las mujeres, que sufren con rigor los efectos de la crisis, mientras aumentan los billonarios, que son aquellos que aumentan escandalosamente su fortuna, no precisamente obtenida con medios legítimos, pues detrás de ellas se esconden muchas colusiones, abusos, engaños. En este contexto, el nuevo gobierno cumple recién 2 semanas en ejercicio. El escenario será complejo. Sería un despropósito pedirle resultados en tan poco tiempo. Nadie con un mínimo de inteligencia podría hacerlo. Sin embargo, lo que hay que cuidar mucho es no caer en la obsecuencia hacia el gobierno de Boric, práctica y conducta del pasado, que alentaron mucho los gobiernos y partidos de la concertación en los últimos 30 años, y que terminó convirtiéndose en un ejercicio que, más que avanzar en derechos y transformaciones para las mayorías, terminó consolidando un modelo de privilegios para pocos, cuyos resultados hoy: mayor concentración de la riqueza y propiedad y una brutal desigualdad. En ese sentido, declaraciones de algunas autoridades demasiado condescendientes con el mundo empresarial, ese que justamente defiende el negocio en la salud, las pensiones y la educación, y que se opone a aumentar los impuestos y corregir el desigual plan laboral, preocupa. Y preocupa porque las señales y declaraciones van construyendo realidades que no son inocuas. En Chile, un país demasiado desigual e injusto, los sectores dominantes saben ocupar los espacios que le dejan las autoridades cuando no son firmes en sus convicciones. Por ello, es esencial que los movimientos sociales, que fueron, en definitiva, quienes lograron abrir el proceso constituyente y pusieron en la presidencia al gobernante más joven de la historia, se mantengan atentos y vigilantes. De ello puede depender de que Chile avance consolidando la paz social, o derechamente se imponga la injusticia que oprime a las mayorías. Ese es un desafío en la hora presente.
Hola amigos y amigas, como todos los días viernes a las 16 horas, una vez más en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y a través de nuestra señal online, canal Punto Social y en el 102.fm el dial. Estoy con nuestra querida compañera Miriam Campuzano, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez, en Debate Social como toda la semana. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Luis, hola a todos los auditores, muchas gracias por darnos la preferencia en este horario, en debate social, temas que realmente nos importan. Me quedé un poco impávida con las cifras que dices, Luis, pero no solo eso, decir que de verdad es grosero el nivel de ganancia que tuvieron estos grupos económicos en pandemia, casi el 70% de aumento de Iris Fontova, de Ponce Lerú, Sebastián Piñera, el expresidente, Roberto Angelini, Álvaro Sayet. Es terrible porque mientras la clase trabajadora, nosotros los asalariados, los del mundo a pie, los pobladores, vemos cada vez más, conocemos la realidad, la precariedad de los salarios en un país donde todo está subiendo, producto de factores internos y externos, pero todo está subiendo, excepto los salarios. Entonces es terriblemente decepcionante cuando se ve que estos grupos monopólicos quieren permear la única esperanza legítima que tenemos los y las chilenas del proceso de la Convención Constitucional para mantener este modelo que les ha permitido ser dueños casi de Chile 5 familias. Ese Chile tremendo desigual que nos sacó a las calles, que nos sacó a protestar y que solo una pandemia nos pudo resguardar. Fíjate que yo trabajo en el sector comercio, Luis, y el comercio ha subido muy, pero muy altas las cantidades de sus ganancias. Además de eso, los restaurantes, hoteles tuvieron a finales del 2021 un 33.9%, producto de estas aperturas ya de la pandemia. Y el comercio el día de hoy va en alza al 22%. Pero el gran comercio. El gran comercio, claro. Las grandes superficies, que son estos holdings, estas cadenas de mall, que son Walmart, Cencosud, el Holding Falabella, Angelini, y que también ellos, antes que te hablaba de Iris Fontova, Ponce Lerú, estos ricos también operan en estos retail, operan como proveedores operan en todos los áreas de la economía, por eso la concentración. O como operadores, o sea, este flujo también les llegó a ellos a través de, pero sin embargo, el sector del mundo del trabajo, tengo anotado por aquí, el retail es el mayor empleador del país, da casi 1.6 millones de empleos, daba, porque está reduciendo de trabajo. De ese 1.600.000, casi la mitad son mujeres. Y si sacamos de ese porcentaje, el 30% es gente joven, gente muy adolescente, gente muy de la primera adultez todavía. Y esa gente labora ahí con salarios muy precarizados, viajando aquí en el centralismo de Santiago, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, y no se le reconoce. Un sector que fue prioritario en la pandemia, que se dijo que no podía cerrar las puertas, que obtuvieron mejores ganancias, pero que no han sido reconocidos. Así es. Bueno, se suman a ello otras áreas importantes de personas, los profesores y profesoras, los artistas, la gente del teatro, de la música, están empobreciéndose, el mundo de la cultura en general, con confinamiento, con una caída fuerte de los salarios de la gente. Estos sectores están mucho más desprovistos. Yo pienso en los músicos, en los artistas de teatro, bueno, en fin, los pintores. Todo el mundo de la cultura está sufriendo mucho en estos 2 últimos años y la perspectiva no es halagüeña, es una perspectiva bastante compleja, pero lo que resulta increíble, y por eso yo lo decía en la presentación, que tenemos que seguir apoyando, empujando para las transformaciones, pero ojo, cuidado, no se puede ser tan condescendiente, tan complaciente con sujetos como Juan Sutil, que imponen la agenda pública de manera grosera, de manera preocupante, de manera alarmante, exigiendo cuando son una de los sectores empresariales, y esto hay que decirlo con responsabilidad, uno de los sectores empresariales del mundo que más concentra la riqueza. Estos sectores dominantes de Chile participan de la renta general del país mucho más que los poderosos en Estados Unidos. Son mucho más ricos comparados con los ricos de Argentina, de Colombia, que países mucho más grandes que el nuestro, ni hablar de Perú. Entonces, es obscena la riqueza que esta gente obtiene y lo hace justamente
pagando salarios miserables. Yo tenía un dato que te lo quería dar, que me parece importante, porque esto demuestra cómo la gente está viendo. La línea de pobreza actual quedó en 189.635 pesos. Y ocurre que la pensión garantizada universal, la PGU, que recién se acaba de aprobar y que se está pagando 185.000 pesos. Es decir, la gente está recibiendo pensiones por debajo de la línea de la pobreza. Y eso es realmente impresionante. El sueldo mínimo está en 350.000 pesos. Y es por eso que la gran mayoría de los trabajadores está cayendo a la pobreza, porque, bueno, porque se gana muy poco en Chile. Sí, respecto del mundo del trabajo, bueno, ese es un anhelo del mundo laboral. Los trabajadores y trabajadoras solicitamos, exigimos valoración a ese sector que es a la final el que levanta la economía, que es el trabajo. Y por lo tanto en la convención se debiese escribir y definir unas bases constitucionales de un nuevo sistema de código de trabajo, de relaciones laborales, Lógico. que reconozcan estos derechos, los derechos básicos, el derecho a la sindicalización, A la a la negociación huelga colectiva y a la huelga, efectiva, claro. Sí. a la negociación según el sector, ramal, y eso debiese. Y nos alerta mucho, Luis, a los trabajadores, las trabajadoras, nos alerta mucho esta complacencia que se ve en estas 2 semanas de este gobierno de hacerle más guiño a estos sectores, porque, por ejemplo, muchos votamos por las 40 horas y ahora resulta que las 40 horas probablemente sean en 4 años más. Si así escuchaba a la diputada Gael Llomas, que me pareció increíble, impresionante que ella hablara de 4 años más, de que estamos hablando. Cuando desde el año 1800, la revolución industrial, ya la demanda del trabajo era 8, 8, 8. Claro, 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 años para vivir. Sí. Si tienes que vivir con tu familia, tienes que compartir. Bueno, y con mayor incorporación tecnológica, por supuesto que el tema de la rebaja laboral, la jornada laboral es fundamental, porque la única manera de generar mayor abordaje al tema del desempleo, si se mantienen las jornadas extensas en Chile, 45 horas semanales, somos el país que tiene una de las jornadas laborales más largas del mundo, y eso hay que decirlo más fuerte. Pero lo que sorprende es la actitud de algunos congresistas que estaban hasta hace pocos meses del lado del mundo del trabajo y de la noche a la mañana empiezan ya a morigerar sus congresistas, ministros, sus convicciones, y que si es que se puede hablar de convicciones, sí, cuando la gente cambia tan rápidamente, porque tienen que haber a lo menos ciertas creencias de que hay que cambiar el mundo. Ahora las gradualidades no pueden ser tan descaradas en 4 años más, como alguien dijo, me recuerdo, bueno, 40 años más quizás terminemos acabando con las AFP. Esa es una provocación al mundo que se ha movido, al mundo que demanda un nuevo régimen de pensiones en nuestro país. ¿Y por qué para el mundo del trabajo? Volviendo al mundo del trabajo, Luis, recalcando la importancia de tus palabras, es que los sindicatos sí dan batalla, sí son el refugio normal de los y las trabajadores. Fíjate que tengo aquí una carta abierta de la Confederación de Sindicatos Bancarios que apunta a lo que tú dices, Luis. Es una carta pública que se le escribe al señor José Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones. Pero para no leerla te quiero resumir que ellos tienen una propuesta respecto a lo que tú dices, la reducción de jornada laboral. La banca acumuló una feroz ganancia en todo este periodo. Y lo que se propone de la Confederación Bancaria y el sistema financiero es que presentan 2 solicitudes de forma efectiva para proteger el mundo del trabajo. Una es que las utilidades alcanzadas en el año 2021 lleguen también a los y las trabajadoras. Sí. Al menos un porcentaje de... Bueno, el 30% que se está pidiendo en el sistema financiero es lo que antiguamente se tenía y que está consagrado hoy en el artículo 47 y siguientes del Código del Trabajo. Es decir, que el 30% de los 3,8 billones de utilidades que lograron se reparta en los trabajadores, que son cerca de 55.000 trabajadores, es decir, los 10.500 millones diarios que obtuvieron, bueno, se ha repartido en un porcentaje no menor de 1/3 para quienes hacen posible esta riqueza. Asimismo, debiera aplicarse en todos los sectores. El comercio debiera dar gratificaciones realmente grandes a los trabajadores. Sí, nosotros alabamos esta, porque así también se detienen los despidos ocasionados por la sustitución también del trabajo humano por los avances tecnológicos. Y se lograría reducir significativamente la jornada laboral sin desmedro de los y las trabajadoras.
También alerta el tema de cierta complacencia del gobierno entrante, porque batallas que los sindicatos se han ganado o han ganado, como por ejemplo, yo trabajo en Walmart y siempre recalcamos eso, la empresa ya reconoce la jornada de 40 horas para los mayores de 60 años y todavía no es ley. Y esa es una ganada de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Muchos sectores Entonces, tienen menos de 40 ya. entonces nos alerta desde el mundo del trabajo que el gobierno esté pensando en 4 años más. Es muy grave, son muy graves. Es gravísimo. Bueno, hay que hacer llamado a través de estos medios de comunicación tan importantes como la Radio Universidad de Chile para que nuestros auditores, los periodistas, sean un poco más incisivos en nuestro país. Creo que se requiere también modificar la práctica que se ha instalado en estos 30 años, esta práctica de la obsecuencia, de no preguntar sobre lo sustantivo, sobre lo fundamental. Y los congresistas y las autoridades que llegaron al poder recién en las elecciones pasadas, enarbolando la representación de las demandas más sentidas de nuestro pueblo, pensiones, salud, educación, recuperar los bienes naturales como el agua, el cobre, etcétera, tienen que dar la cara, y responsables son una parte importante del periodismo que tiene que interpelarlo con el objeto que vayamos haciendo que la acción política, la práctica política sea coherente, tenga este componente ético del cual muchas veces se habla. Y eso solamente es posible cuando le exigimos a los diputados y diputadas de este país un estándar mínimo, coherencia, consecuencia. Y si no, para que la gente los cambie. Así es. Bueno, respecto de los medios, también urge una ley de medios. Acuérdate que estos grandes grupos económicos son los que dominan las radios y las televisoras acá en Chile, y por tanto ellos van a informar lo que les conviene a ellos informar. Hay que estar cauteloso con lo que se nos viene, Luis. Hay que estar cauteloso. Sí, muy cauteloso porque, bueno, se dijo que, y esto me preocupa a mí porque una de las mayores transformaciones que se iba a hacer con urgencia era la reforma de pensiones, porque está en juego hoy día el quinto retiro. Quinto retiro que sin ninguna duda, bueno, ya todos lo han dicho, lo hemos dicho de mil maneras, el que los trabajadores tengan que usar su ahorro previsional para atender las consecuencias de la crisis es grave, porque lo están pagando los y las trabajadoras. Sin embargo, ya es prácticamente inevitable el quinto retiro, lo que es grave. Las declaraciones de Mario Marcel en orden a que recién a final de año se presentaría una propuesta para avanzar en el tema previsional. Lo que quiere decir que si se presenta a fin de año estaríamos recién en marzo del año 2023 empezando el debate. Bueno, eso creo que es inaceptable. Mira, porque Bachelet el 2014 presentó la famosa Comisión Bravo. Tuvieron todo el 2015, la presentaron, y el 2016 salieron millones a las calles pidiendo normas FP. Terminó el gobierno Bachelet, terminó el gobierno de Piñera y no se ha hecho un carajo. Nada más que recurrir a recursos públicos, como es la pensión general, la pensión garantizada universal. Es decir, con recursos públicos seguimos subsidiando una industria que opera en el campo privado y que obtiene 426 mil millones de pesos de utilidades para nuestros auditores, para que lo sepan, que se las van a repartir la próxima semana. No puedo cuantificar esa... No, bueno, pero lo vamos a decir nosotros. Significa 12, un poco más de 12,5 teletones. Es el equivalente que se van a repartir los directores de las AFP. Ahora, entonces no parece razonable que una autoridad como el señor Marcel esté planteando que recién vamos a discutir a fin de año. No, las cuestiones no aguantan más. Y creo que hay que exigir, por supuesto, que gradualidad en el financiamiento, pero las reformas tienen que ir. Hay reformas que no pueden esperar. El tema del agua no puede esperar. Es un tema que hay que abordarlo ahora. Ahora no podemos seguir exponiéndonos a que la región metropolitana y la zona sur siga secándose por expansión de la industria monocultiva. Por proteger, exacto. Y bueno, y temas que también nos alertan, como la defensoría esta de mantener el Senado, que se está dando ya casi corporativa. Parecen ellos como Jauría defendiendo su fondo. Por eso fueron muy emocionantes las palabras de Fabiola Campillay, que en un gesto insólito para la política chilena, ella siendo senadora, que podría estar en la comodidad y en el confort que recién asumió, recién le han pagado, yo creo, el primer sueldo, si es que se lo han pagado, un sueldo millonario, podía estar 8 años haciéndose millonaria. ¿Qué hizo? Fue a pedirle a la convención que eliminen el Senado, un gesto que la enaltece mucho y que nos emocionó ver que Fabiola Campillay hace esta consideración. Quiero hacer un agregado. La semana pasada me refería a algunos economistas de prestigio y no sé por qué mencioné a Carlos Massad cuando tenía que nombrar a Roberto Saller.
Bueno, pido la excusa a los auditores, fue Un lapso. un lapso gravísimo. Así que vamos bueno, a nos vamos a un corte musical. En esta vez vamos a decir que nuestra invitada eligió esta canción. Nuestro Cobre es el nombre del grupo Quilapayún y es una versión interpretada cuando ellos cumplieron 50 años de aniversario. Así que espero la disfruten nuestros auditores. Sí, y volvemos con la convencional María Rivera. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde, en esta La Radio que Piensa, la Radio Universidad de Chile en la 102.5. Les invitamos a volver a ver estos capítulos en YouTube, @canal.social, nuestro fanpage. Hoy nos acompaña María Rivera, abogada de Derechos Humanos, convencional constituyente del Distrito 8, participó en las elecciones a convencionales bajo el alero de la Lista del Pueblo. Bienvenida, María, a este programa Debate Social, de movimientos sociales, de gente común, de trabajadores. Y vamos al tiro de los temas, Luis, ¿te parece? Sí, me parece. Ya. Bueno, bienvenida, María. Un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta semana ingresó al Congreso la solicitud de extender 3 meses el plazo de la convención, porque la verdad es que la convención ha trabajado arduamente y sin descanso, de lunes a domingo, sin feriados y sin nada. Se ha planteado también que podría pedirse una prórroga aún más larga por el extenso e inmenso trabajo que tienen ustedes debido a la premura. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos, durante todo este periodo, el primer periodo, el segundo que viene, ¿crees que podrán terminar en el plazo ya preestablecido desde el comienzo? Bueno, de nuevo muchas gracias y un saludo a todos quienes siguen el programa. Bueno, la verdad que primero yo cuestioné desde un principio, desde que se inició la convención, que esta convención se rigiera por el llamado Acuerdo por la Paz, que impuso la ley 21.200 y cuya ley impuso un plazo, ¿ya? Un plazo absolutamente absurdo, porque lo que estamos discutiendo es un nuevo proyecto, ¿no es cierto?, de país, que estamos supuestamente sembrando los cimientos para ver si conquistamos la paz social en Chile. Entonces hay un objetivo de un sector del poder directamente aquí en Chile, que plantea un plazo extremadamente corto, considerando que la Comisión Ortúzar, que redactó la Constitución del 80, se demoró casi 8 años. Y a nosotros nos dan 9 meses extendibles a 12. ¿Ya? No es que se está pidiendo un plazo, ese plazo ya venía estipulado en la ley. Decía, se puede extender o se autoriza a extender por 3 meses más el plazo. Pero lamentablemente hay un sector de la convención mayoritario que está convencido que tiene que cumplir un plazo defendiendo no sé qué en Chile. No sé qué. O sea, me imagino que quieren hacer buena letra con el poder en primer lugar. Yo lo he planteado así dentro de la convención y fuera también. Tienen el objetivo que de cualquier forma, es decir, nosotros estamos trabajando 15 horas diarias y más a veces. Hemos terminado 4 de la mañana, 5 de la mañana, 2 de la mañana, anoche casi a las 12 de la noche. Entonces es una cosa, es la sobreexplotación misma. Yo siempre lo repito en la convención, a los colegas, a los compañeros y compañeras convencionales, que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de estar convencidos de defender a los trabajadores y trabajadoras si no podemos defender nuestros derechos. Claro, se entiende. Bueno, es evidente y la gente, la opinión pública, la gente común y corriente no conoce en realidad lo que están trabajando, como bien dices tú, sobreexplotándose a sí mismos. Es la ironía que el poder constituyente está sufriendo esta intensificación del trabajo respecto al poder constituido, que gozan de privilegios, pero que son obscenos en nuestro país. Hemos conocido que esta semana van a trabajar 3 días solamente a la semana. Es bueno que sepan nuestros auditores que las convencionales ni siquiera tienen café. Que parece trivial esto, parece un detalle, pero no es un detalle, porque cada uno de los convencionales tiene que salir del edificio 2-3 cuadras con el consiguiente exposición a ser agredido, como fue Marco Barraza. Ni siquiera una taza de café. Eso es gravísimo. Bueno, pero eso es anecdótico. Quiero ir a un tema central que tú has planteado reiteradamente.
Como propuesta de sistema de gobierno, tú planteaste disolver los actuales poderes del Estado y reemplazarlos por una asamblea plurinacional que, bueno, tú fuiste testigo de cómo generó esto tanto ruido. Propuesta que fue rechazada por unanimidad, con descalificación de todos lados. De hecho, TVN, este canal, que es un canal que representa los derechos y los intereses de una minoría, el canal público, lo calificó como un disparate. Hoy aún encuentra empantanada una propuesta de gobierno que concite mayoría y mañana, entendemos nosotros, mañana sábado, se deben presentar las indicaciones al texto original. El escollo está en cuánto pesará dentro del bicameralismo asimétrico, estos conceptos que empiezan a surgir bastante alambicados, el Consejo Territorial o Regional, que reemplazaría al Senado, y cuál será la forma que tomará el sistema del presidencialismo atenuado, concepto también extraño, que ha primado si tendrá vicepresidente o primer ministro. ¿Qué piensas de esta discusión? Te lo pregunto porque, lejos de favorecer la comprensión del ciudadano común y corriente, uno empieza a encontrarse con categorías que son inventadas. ¿Qué es esto? Porque tú googleas esto, no son conceptos que están en la historia nuestra, en nuestro vocabulario. Por favor, María, para nuestros auditores. Ok, bueno, yo creo que en primer lugar, yo estoy convencida, creo que sin duda alguna la propuesta más democrática que hubo es la mía. El problema es que un sector de los convencionales constituyentes y las convencionales constituyentes están convencidos de mantener la situación como está. Entonces plantean cambios absolutamente cosméticos, le ponen nombres raros como qué sé yo, todo eso, pero en definitiva termina siendo, ¿no es cierto?, una propuesta que parezca que vamos a cambiar, pero que en definitiva no vamos a cambiar nada, porque evidentemente, ¿no es cierto?, primero, lo que administrativamente podría cambiar es la regionalización, pero esa regionalización, primero, tiene muchos problemas de financiamiento, etcétera. Yo lo he planteado en innumerables veces dentro de la convención, en los plenos, en las comisiones, que estamos empezando de la cabeza por los pies. Entonces ellos plantean un nuevo sistema de gobierno. Hay una disputa ahí, que si el Senado sí, que si desaparece o no desaparece, qué sé yo. El problema es que sigue estando, aquí la discusión central tiene que ser en manos de quién está el poder económico y poder político. A partir de eso, ¿no es cierto?, no tienen otra posibilidad que la que están presentando. Entonces van a terminar todos de acuerdo en hacer creer que esto va a cambiar, pero las asambleas o comunales, regionales, o como se quiera llamar, va a ser, digamos, lo mismo que lo que es el Parlamento ahora. ¿Cómo impactó, María, el tema de la Fabiola Campillay, que ayer la escuché y visitó a la convención? Fue bastante emotivo ese encuentro que tuvo con la presidenta, con María Elisa Quintero, pero además mandó una señal potente a todos los convencionales cuando dice eliminen, por favor, casi pidiéndolo con un grito desesperado, desgarrador. Así lo sentí yo. Una mujer que es senadora, que podría llenarse de privilegios, porque ella tiene asegurado 8 años y con un sueldo millonario, hay que decirlo. Una mujer trabajadora pide a gritos, desesperadamente, desgarradoramente, que eliminen esta institución, porque a juicio de ella es una institución decadente, para usar un término suave. Exacto. Bueno, yo creo que ese es el sentimiento popular. Yo creo que la población en general, los trabajadores, las trabajadoras, la juventud, primero digamos que es expresión, eso es expresión absoluta del estallido del 18 de octubre del 2019. Cuando en la consigna central era, no son 30 pesos, son 30 años, esos 30 años están representados directamente en el Parlamento. Una de las instituciones que se ha dedicado a legislar en contra del pueblo. Entonces, y el Senado, evidentemente, más que el Congreso, que la Cámara de Diputados, ha sido muestra de situaciones de corrupción tremenda. Y eso, aunque la gente no se mete en los partidos, obviamente la clase es muy inteligente, las trabajadoras y los trabajadores son brillantes en el momento de defender. Claro. Entonces yo creo que lo que dice Fabiola, para mi gusto es correcto, yo estoy de acuerdo completamente con eso, creo que dio una señal, pero lamentablemente las señales son solo señales. Sí. Bueno, sí. Bueno recordarlo a los auditores, estamos con María Rivera, convencional constituyente, debatiendo y conociendo lo que está pasando, pero es bueno recordar, a propósito de lo que tú señalas, cómo el Senado es una institución decadente. No perder de vista que hace algunos años atrás, 10, 12 años atrás,
Fontaine, la familia Fontaine. Entre ellos uno de los convencionales, hoy día, Bernardo Fontaine, que ha presentado una indicación para la seguridad social, comillas, que es mantener intacta el sistema de capitalización individual, con una trampa. Bueno, él con Andrés Saldívar y su hermano, que fue ministro, ahí nació el concepto de las cocinas. Pues. Cuando se estaba intentando hacer una reforma tributaria, ellos llegaron a un acuerdo en la casa de la familia, no sé si fue Fontaine o Saldívar. Esa es la institución decadente que hay que eliminar y que el pueblo, como bien dices tú, Fabiola creo lo representa, lo refleja en la síntesis, pero es una demanda sentida. El Senado se acostumbró a la cocina, y eso hay que decirlo claramente, y la reacción hoy día de senadores socialistas es francamente inaceptable. ¿Cómo pueden defender corporativamente una institución cuando ellos son parte? Entonces están desconociendo el poder constituyente. Bueno, mira, tú querías hacer una pregunta. No, recalcar que se contrapone la postura de Fabiola Campillay con esta defensa que se podría llamar corporativa por mantener sus privilegios en el Senado, y también el tema de las cocinas. Recordemos que ella también denunció que Osandón le quiso como truquear allí un cambio con respecto a los presos políticos de Punta, presos de lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad que tienen en Punta P. Pero un tercer punto no menor que está en discusión es la propuesta de los colectivos, los movimientos sociales y pueblos constituyentes para equiparar los movimientos políticos a los partidos, planteando que incluso pudieran estos participar en elecciones de representación popular. ¿Qué piensas de esta propuesta? Pues los movimientos sociales podrían reemplazar el rol de los partidos políticos, porque en realidad los partidos están harto deslegitimados, digámoslo en serio, y creo que también dentro de la percepción popular, dentro de la convención, también están llevando el estilo o queriendo permear dentro de estos tipos de cocina. Bueno, eso es una realidad, ¿ya? Primero, mi posición y la defensa que yo he hecho es que la participación electoral, por así decirlo, enmarcamos en eso, debiera ser libre, ¿ya? Yo creo que no tiene ningún sentido esa propuesta que dice movimientos sociales que se legalicen como un partido. ¿Cuál es el cambio? Entonces, no tiene ninguno. Nosotros llegamos a la convención porque logramos empujar, el 18 de octubre la movilización, la gente en la calle logró empujar la ventana, ¿no es cierto?, para poder ingresar e inscribir listas. Yo creo que esa es hasta ahora la mejor forma, inscribir listas, y además digamos que la ley electoral que debiera cambiarse, debiera reformarse también, tiene que permitir la participación, por ejemplo, de todos los dirigentes sociales, sindicales, congelando su cargo de dirigente sindical por las dudas no sale electo. Pero no puede ser que haya esa diferencia, porque los parlamentarios cesan en su cargo de parlamentario mientras postulan a un cargo, y si no salen elegidos, retoman el cargo. Entonces, es el absurdo más grande. Y siguen recibiendo los salarios. Y siguen recibiendo no salarios, sueldo. El sueldo. Entonces, yo creo, evidentemente, que nosotros tenemos que presionar para que sea libre. En eso nosotros tenemos una diferencia con los movimientos sociales constituyentes. Lo estamos planteando porque nosotros creemos que debe haber libertad para que las listas tengan, por ejemplo, que puedan, no sé, me imagino yo, constituir una lista con 10 personas, ponte tú no sé qué, etcétera, cumplir los requisitos, no sé, que no tengan condenas penales, no sé qué cosa, pero el resto, o sea, si estamos hablando en el marco de la democracia burguesa, la democracia burguesa funciona así, entonces tenemos que empujar hasta donde podamos el cerco, pero yo creo que si no hay posibilidad de que los sectores populares, sociales, participen de esto, vamos a seguir en lo mismo que hemos estado en los últimos 200 años en Chile. Sí, muchas veces se pretende por la vía de modificaciones que son a veces superfluas, tratar de cambiar lo que viene ocurriendo de manera negativa, y no se apunta al problema central, porque en realidad los partidos están deformados prácticamente en todo el planeta, no solamente Chile, el nivel de corrupción de los partidos, pero los partidos siguen siendo instituciones que representan un sentir nacional sobre la base de una ideología, sobre la base de una doctrina en particular. Los movimientos sociales son una cosa distinta. Absolutamente. Y dentro de los movimientos sociales están los sindicatos. Y los sindicatos tienen que tener plena autonomía. Los sindicatos representan a gente que piensa totalmente distinta. Hay cristianos, no cristianos, hay gente de derecha, izquierda, pero tienen un motivo como los partidos distintos. Creo que ahí no hay que confundirse. Bueno, nosotros también tenemos una instancia sobre esa propuesta, pero
parece razonable que en un proceso de ampliación de la democracia, los independientes, los que no militan formalmente en el partido, tengan la posibilidad también de participar en los procesos. Yo quería plantearte, María, en la Comisión de Medio Ambiente y Sistema Económico propusiste una norma que planteaba la socialización de las grandes empresas y bancos. Bueno, es bueno, personalmente pienso que en términos teóricos es absolutamente correcto, pero vamos a la realidad. Así como la planificación de la economía nacional, que también lo propusiste. Propuesta que pese a todas las críticas obtuvo 6 votos, que no es menor. 6 votos. El tercio de los convencionales de la comisión, claro. Esta propuesta claramente no iba a ser aprobada, yo creo que tú lo sabías, pero por eso quiero preguntarte, ¿cuál fue el motivo de proponer la discusión? Porque uno podría entender que hoy día en el marco de la convención, a partir de lo que comenzaste señalando, que me parece, y que lo comparto, que la ley 21.200 fijó un marco de debate, hay cuestiones que, por mucho que uno pretenda incorporarlas como maximalistas, no lo van a hacer, porque uno lo sabe de antemano, a priori, sabes que no tienen la votación, sabes que este país es un país, además, que la derecha ha logrado permear en la conciencia muchas veces con la instalación de esta competencia desenfrenada, este exitismo enfermizo que hay en este país, que evidentemente fueron 30 años de deformación. Pero ¿cuál fue el motivo fundamental de proponer esta temática, María? Me interesa porque inmediatamente los medios la censuran descalificándola. Y curiosamente tuviste el apoyo en las redes de sectores liberales, no es que te apoyaran tu propuesta, pero se apoyaron el derecho, y eso es relevante. Defendieron el derecho a plantear estos temas. Creo que son cosas distintas, y aquí en este país nos hemos acostumbrado a inhibir y a censurar el debate. Así es. Entonces, ¿cuál fue el objetivo tuyo? Bueno, primero el objetivo de participar en esta convención constitucional, ¿ya? Yo nunca tuve el objetivo ni de ser parlamentaria, ni de estar en un partido con representación parlamentaria, ni nada de eso. No tuve nunca relación, nunca fui militante de un partido legal. Pero sí soy militante y me reivindico revolucionaria. ¿Y qué es reivindicarse revolucionaria? Es defender un programa revolucionario. Un programa, digamos, que ojalá algún día, yo no pierdo nunca la confianza en eso, la clase trabajadora, la clase obrera, tome, ¿no es cierto?, ese programa y llegue algún día al poder. Yo reivindico eso y por lo tanto yo entro a la convención con ese objetivo. La convención, todos saben, todos me conocen, ya yo me he ganado un espacio, y ¿qué es ese espacio? A presentar o a hablar o a defender lo que yo estoy convencida. ¿Ya? Creo que todo el mundo en la convención sabe, la derecha, la izquierda, el centro, los movimientos sociales, todo el mundo sabe cuándo podría contar conmigo y cuándo no. Cuándo podría venir a pedirme el voto y cuándo no. Por ejemplo, en la misma propuesta, ¿no es cierto?, de la Coordinadora Nacional No Más AFP. Eso, no digamos que no es un programa revolucionario porque no quiere destruir el Estado ni nada de eso. Pero sin embargo, yo la defiendo y la defiendo a fondo. Y hago campaña para convencer a los demás convencionales que sí, porque creo que es muy importante que la clase trabajadora logre ese paso, tomar también esas medidas transitorias para poder avanzar. Entonces, y a mí me parece, yo me quedé muy contenta, muy conforme que 6 convencionales hayan votado por esta propuesta, porque significa que 6 convencionales, primero que hubo una discusión muy grande antes del voto, no es que votaron sin haber discutido. Yo presenté la norma, la discusión se hizo otro día, la votación se hizo otro día, y 6 convencionales votaron por esta norma. Entonces, a mí me parece que eso es cualitativo. ¿Qué significa? Que esos 6 convencionales también responden a una base. Y su base está escuchando lo que votaron. Mi objetivo es que la clase trabajadora, aunque sea, o el mundo popular, como quieras llamarla, aunque sea un porcentaje pequeño, empiece a escuchar que existen otras posibilidades para resolver, ¿no? Porque todas las propuestas que hace todo el mundo es en el marco de este sistema capitalista que está demostrado que no le da salida a los problemas centrales de la clase, o del pueblo, qué sé yo. Entonces es eso, ese es mi objetivo, nunca fue mi objetivo, y que los mismos convencionales dijeran que yo tengo el derecho democrático, eso fue una batalla que nosotros ganamos. Porque en el primer momento, y nosotros desde el Movimiento Internacional de los Trabajadores hicimos un artículo en relación a lo que planteó Jaime Baza, que fue centralmente, porque el primero dijo, no, eso está fuera de los marcos democráticos. Esa fue su primera declaración.
Entonces nosotros dijimos, no, no está para nada fuera de los marcos democráticos, está en la historia y en la tradición de la clase obrera chilena. Y le nombramos la CUT del 53, etcétera, y todo lo que No, claro, si se ha proscrito en este país, bueno, el socialismo se ha proscrito, Exacto. ya de hecho se ha proscrito, no está en la Constitución expresamente señalado que el socialismo no es una aspiración legítima, pero en los hechos está proscrito, porque nadie puede hablar de socialismo porque este país es objeto de una campaña mortal. Entonces uno le pregunta a los socialistas, le pregunta a los comunistas, bueno, ¿por qué no hablan de socialismo? Si los capitalistas hablan de capitalismo, bueno, ¿por qué los socialistas no hablan de socialismo? No, y la prueba concreta está, por ejemplo, antes de, de asumir la convención, a mí me invitaron a muchísimos programas en la televisión. Sí, sí, te escuchamos. Pero, yo pero después de eso, nunca más. Claro, te van a censurar. Nunca más. María, sí, es evidente. Mira, yo incluso me sorprendí que te invitaran a tantos programas. Oye, sí, me sorprendí que está. Yo creo que hay una campaña orquestada aquí, tratar de meter el cuco, la política anticomunista. Pero mira, sobre esa misma pregunta para terminar, discúlpame, mira, ¿por qué tú crees entonces que es legítimo en este contexto actual? Por ejemplo, que tú hubieras planteado ser candidata a diputado o diputada. ¿Crees la tesis que algunos señalan, y bien breve esta respuesta, de aquellos que dicen no hay que entrar porque de adentro vamos a cambiar el sistema? No, no creo. Yo no creo en esa tesis ni la defiendo. Para mí es un objetivo central. Yo soy leninista, yo sigo la tradición de Lenin, reivindico la tradición de Lenin, y Lenin tiene desarrollado muchas veces, digamos, el rol que deben cumplir los revolucionarios dentro de la institución burguesa o dentro del Parlamento. Okay. Y eso es hacer propaganda política, abrir temas para que algún sector o varios sectores lo tomen. Sí, interesante la respuesta. Estamos con María Rivera, abogada de Derechos Humanos y convencional constituyente. Estamos a poco más de 3 meses ya de tener concluida la Carta Fundamental y hemos visto cómo han surgido efectos de presiones de grupos de poder. Y hablábamos, por ejemplo, del tema de AFP, que está la madre de todas las batallas, como nosotros le decimos, y estas demandas sentidas de la gente como pensiones, educación, salud, corren el riesgo de no ser resueltas. Y para el trabajador común, la trabajadora común, la convención constitucional es la única esperanza que tenemos de cambiar este Chile, pero tan mercantilizado. ¿Cómo ves tú desde dentro el avance hacia la recuperación de esos derechos en la nueva Constitución? Bueno, la batalla. Sí, lo que pasa es que yo creo, yo tengo que ser muy transparente con la gente. Después haremos balance al final de este camino, haremos balance a ver quién tenía o menos o más razón, pero ese no es el objetivo. El objetivo es cómo resolvemos. Nosotros tenemos una seguridad social que lo menos que podría llamarse seguridad, lo menos, porque es inseguridad total. Incerteza, inseguridad y todo eso. Entonces, y es probable que salga una amalgama, ¿no es cierto?, entre la propuesta de los trabajadores y la presión, digamos, de los poderes, que salga una amalgama. El problema es que eso no va a resolver la estabilidad para el futuro de los trabajadores. Hoy día tenemos, bueno, ustedes se manejan mucho más y han dado, digamos, Luis, clases, estuvo excelente la intervención de la defensa de la norma en la convención. Entonces yo espero y aspiro a que eso sea uno de los grandes pasos. Pero tenemos, así como eso, tenemos problemas sentidos, problemas centrales como la seguridad, o sea, además de la seguridad social, la educación, la salud, la vivienda, que son las demandas más sentidas y que llevaron a que existiera esta convención constitucional. Entonces hay un desafío gigante. Y esta convención, este proyecto de constitución, lo he dicho muchas veces yo, es probable que sea una linda constitución, redactada, armonizada, que plantee todo, ¿no es cierto?, las demandas sociales en la frase, pero en el fondo es muy difícil. En el fondo es muy difícil y yo lo creo así. Hasta ahora no hemos empezado a discutir esta próxima semana, sobre todo lunes y martes, para que estén todas y todos atentos. Nosotros hemos llamado a rodear de verdad la convención. Esta convención fue gracias a todas y todos los que salimos a la calle. Debemos hacer la nuestra. Debemos estar fuera de la convención. Martes y miércoles próximo vamos a discutir todas las demandas sociales. Seguridad social, educación, salud, vivienda, trabajo, el derecho a la huelga efectiva,
¿no es cierto? Y solidaria o fraternal, que no sea la huelga en el marco de los patrones. Entonces, todo eso lo vamos a discutir y tenemos que conquistarlo. Sin la movilización social es muy difícil. Me quedó una pregunta que no sé si inferí mal, cuando se la preguntó Mira respecto de que hay una tentativa en orden a prorrogar por 3 meses más, aparte de los 3, sí, después de los 12 meses, el plazo para que usted... Y eso seguramente va a ser fruto de una negociación. Y ya se ha dicho que esa negociación la encabezaría el Partido Socialista, por eso la visita del presidente del Senado a la convención, y que bueno, y lo dicen abiertamente en las redes sociales, la derecha lo dice, démosles plazo, pero las normas las escribimos afuera. ¿Qué piensas sobre, breve, mira, Sí, María, porque bueno, tenemos yo creo que hay una batalla muy gigante en al eso. interior, va a Al haber. interior hay un sector que a toda costa quiere terminar el 4 de julio, a toda Sí, sí, costa. Y otro sector que, claro, está pensando en ampliar. A mí no me cabe duda, digamos, que se necesitan los votos en el Parlamento para un eventual proyecto de ese tipo. Entonces, hoy día no están. Entonces, si están, si aparecen, evidentemente va a ser por una negociación. Yo creo que la verdad que los convencionales constituyentes independientes no tenemos incidencia en eso, no tenemos, ¿ya? Ninguna, claro. Ninguna. Entonces lo que suceda ahí va a ser porque los partidos lo definen. Okay. Para recalcar respecto de las demandas sociales fundamentales para Chile, planteado de otra manera, existe la posibilidad de sacar el lucro de esas demandas sociales muy potentes, son muy enraizados en un Chile tan capitalista. Y la otra pregunta que se nos quedó en el tintero en antes era, en el sistema político, ¿tú te inclinarías por cuál de las dos opciones? ¿El bicameralismo o el presidencialismo atenuado? Es que eso Sí. nos faltó rematar allí, tener tu visión. Bueno, si fuera por mí, y yo siempre yo empiezo siempre mis intervenciones así, si fuera por mí, yo de verdad que defiendo otro tipo de democracia, ya la democracia de la clase trabajadora, qué sé yo, todo eso. Pero entre un presidencialismo atenuado, además controlado, ¿no es cierto? Si es que es así, yo preferiría eso. Yo creo que el Senado es un gasto de plata que es inconcebible, ¿no es cierto?, pagando todos esos senadores, donde se entrampan muchas veces, discuten al ritmo de ellos, lo que quieren, cuando quieren, entonces no tiene mucho sentido. María, yo quería preguntarte a propósito de tu permanente discurso, que se ubica claramente en una postura más sistémica del resto de los convencionales. Se extraña a quienes nos reivindicamos de siempre estar mirando el mundo desde la óptica del trabajo. Ellos que creemos que todavía el trabajo sigue siendo el motor fundamental de la historia y no hay otro actor social que sea portador de derechos inherentes así. Hay muchas posturas postmodernistas que intentan levantar a otros sujetos como sujetos transformadores, que son importantes, pero que no son los determinantes en el régimen capitalista. El conflicto trabajo y capital sigue vigente. Pero desgraciadamente en la convención no está siempre presente el tema del trabajo. En el discurso no está presente. Uno extraña, y uno mirá hace poco a propósito de Salvador Allende, que fue tan fue tan denostado, yo era muy joven, vapuleado, esa es la palabra, ¿sí? Pero Allende, cuando uno lo escuchaba, siempre partía a los trabajadores. En el discurso, 20 o 30 veces nombraba la palabra trabajador. Hoy día no escucha esa palabra como que si no existiera. Entonces habla de los empleadores, de los patrones. Patrones tampoco, empleadores. Como que ellos son los que generan el trabajo. Eso creo que me lo responda brevemente. Y la última pregunta que quiero hacer, concluía la labor de los convencionales. Si el resultado no difiere mucho de lo que hoy tenemos, para decirlo más claramente, si la seguridad social, que no estamos discutiendo seguridad social, estamos discutiendo, bueno, estamos separados, salud, pensiones, que son parte de la seguridad social, pero faltan otras áreas. ¿Tú te imaginas una constitución donde el trabajo como derecho fundamental no adquiriera la relevancia que tiene? Para ponerlo un ejemplo, Alemania y Italia debería estar en el capítulo 1 de la parte de la constitución por el derecho al trabajo. ¿Te imaginas tú una constitución donde las AFP de alguna manera soterrada con otro nombre van a seguir existiendo? ¿Cómo creerías que habría que llamar a apoyar una constitución que deja intactos
los principios del sistema que se implementó bajo la dictadura y que ya lleva no 30, 40 y tantos años. Bueno, yo creo que hay que ver lo que resulta primero. Yo no soy de las convencionales que dicen que a toda costa desde ya hago una defensa del proyecto. Extrema, sin saber lo que hay en los textos, claro. Absolutamente. Yo creo que es un error lo que están haciendo algunos convencionales ya llamando a conformar comités de la prueba, porque no sabemos. Yo no puedo apoyar cualquier cosa. O sea, queremos que aprobar, si todo, pero para que se apruebe, tiene que contener la Constitución las demandas de los pueblos, porque eso es lo que llevó digamos, a que exista esta convención constitucional. Entonces, a mí me parece que no podemos ser incondicionales al proyecto de constitución. Podemos aprobar críticamente, pero yo creo que hay que decir la verdad. Yo creo que no podemos seguir, no podemos hacer lo mismo que han hecho los políticos durante todos los años que hemos cuestionado. No podemos. Entonces, somos políticos todos, porque además está la discusión de que no, yo no soy político, yo soy de un movimiento social. Entonces, eso es lo más absurdo que hay. Entonces, somos políticos, tenemos la responsabilidad que nos ha dado el mundo popular. Yo así lo digo, yo coincido contigo, creo que el sujeto histórico de los cambios no ha cambiado hasta ahora y no aparece ningún otro, no lo van a reemplazar ni las feministas, ni los movimientos sociales de ningún tipo, no lo va a reemplazar, porque aquí quien produce la riqueza son los trabajadores. Es por eso que yo digo, solamente la única forma de cambiar esto es que quienes tomen en sus manos el poder político y el poder económico son los trabajadores, quienes saben y quienes manejan de dónde sale, cómo funciona y deben decidir para dónde va. Eso a mí no me cabe ninguna duda de eso y eso es lo que defiendo. Entonces, bueno, cuando terminemos la convención, cuando se presente el proyecto, veremos qué resulta, porque hasta ahora se ha discutido en el marco de los principios. Así es. Y discutir en el marco de los principios es sumamente fácil. Ahora vamos a lo que las papas quieran. Bueno, quedan 3 meses, vamos a invitarte la semana última quizás para que conversemos. Esperamos, nosotros estamos confiados, porque bueno, este es fruto de la movilización social, ¿cierto? No es una dádiva del poder. Se escamoteó la Asamblea Constituyente, pero bueno, nos dieron convención constitucional, pero igual se pueden hacer cambios si la presión social sigue. Depende todo de nuestras propias fuerzas, así que agradecerte, Miriam. No sé. No, recalcar que sí, para el mundo del trabajo es difícil. Ni siquiera el plan laboral se intenta tocar, ya no somos trabajadores, somos colaboradores, así nos llaman desde los empresarios. Agradecerle a María Rivera, muy didáctica, su exposición, muy sincera, así es que la esperamos poder tenerla en otra ocasión. Sí, así me parece. Bueno, ya pues. Un abrazo, muchísimas gracias y no éxito. Se olviden, lunes y martes, ahí. Martes y miércoles. Martes y miércoles, perdón, para que estén ahí apoyándonos a dar la batalla para conquistar las demás. Así es, muchas gracias por tu participación.